Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios de que en este día nos da la oportunidad de poder tener el tiempo para meditar en su palabra. Como es viernes, hermanos, viernes 23 de octubre, estaremos continuando el estudio de la primera carta de Pedro. Estamos todavía en el capítulo 2. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar unos versos muy hermosos donde Pedro nos habla acerca de lo que somos para nuestro Dios, y dice la escritura, hermanos, respecto a esos versículos de la semana anterior: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Sin duda alguna debe de mover nuestra vida como cristianos a esforzarnos a hacer lo que Dios está pidiendo, pidiendo nuestra vida, y de la manera que Él nos está viendo debe de ayudarnos a cambiar la perspectiva de quiénes somos nosotros en este mundo, sabiendo que tenemos pues una ciudadanía en los cielos, que lo va a mencionar Pedro en unos versículos más adelante. Y es importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes de la visión de cómo nos ve Dios a nosotros aquí en la tierra y lo que representa ser hijos de Dios aquí en esta tierra. Espero que todos ustedes, hermanos, amigos, familias, se encuentren bien, que tengan lo necesario, tanto física como espiritualmente, que su salud se encuentre bien, y pues sobre todo que su fe esté firme para seguir adelante. Vamos a continuar, hermanos. En esta ocasión estaremos dando continuidad a los versículos que acabo de leer, del versículo 11 en adelante. Y dice Pedro de la siguiente manera: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, aquí en este momento, hermanos, de la carta donde Pedro está escribiendo, vamos a referirnos así como a la epístola general. A partir de este capítulo 2, de los versículos 11 en adelante, Pedro va a mostrar un cambio, un estado de ánimo en la carta, después de haber ayudado a sus lectores a entender lo que significa ser cristiano, lo que les mencionaba hace un momento. Pedro comienza a ofrecer en ese momento exhortaciones prácticas que se completarían hasta el final de la carta. De aquí en adelante Pedro va a estar animando a todos los hermanos que estaban leyendo la carta en aquel primer siglo, a los expatriados, para que ellos aprendieran a vivir de la manera que Dios espera que podamos conducirnos en esta vida. Y pues bueno, la aplicación nuestra, la aplicación para nosotros es que pues también en lo que estamos viviendo en esta tierra, en este mundo, a pesar de las injusticias, a pesar de las adversidades, pues bueno, persecución como tal ya no tenemos. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que el hecho de ser cristiano, hay hermanos que han tenido problemas con sus familias, en sus trabajos, en el entorno social, por seguir la ley de Cristo. Recuerden, en este momento Pedro está hablándole a sus hermanos del primer siglo, que son expatriados, que se encuentran en la dispersión de diferentes puntos de Asia, y pues bueno, les está diciendo: amados, yo os ruego. Pedro está ofreciendo aquí un lenguaje de amor hacia la hermandad, hacia sus lectores, esperando que los hermanos puedan aceptar esto como una exhortación, como una invitación en amor, para que ellos puedan cambiar, puedan aferrarse a lo que ya conocen ahora como la palabra de Dios, lo que conocemos nosotros como la sana doctrina. Entonces tenemos que aferrarnos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios para mantenernos en una misma línea, en una misma postura, sin cambiar ante la adversidad, ante la persecución, ante la prueba de nuestra fe. Y pues bueno, aquí Pedro no solamente les muestra el amor al llamarles amados, sino que también está ofreciendo, está suplicando un ruego. Dice: yo os ruego. Y esto es una peculiaridad, hermanos, de los apóstoles. Pablo también en su momento rogó a los hermanos
ciertas cosas, que lo tuvieran en oración, que se mantuvieran firmes en la palabra y pues bueno, tantas otras cosas, ¿verdad? Pedro está haciendo lo mismo. Dice, amados, yo os ruego. Y fíjense cómo dice aquí Pedro, les estoy rogando, hermanos, que ustedes como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro está hablando, hermanos, de esa lucha que todos nosotros en algún momento hemos enfrentado. Los deseos carnales que batallan con nuestra alma, que batallan con nuestra mente, que batallan con nuestro corazón. Aquellos principios morales que nosotros tenemos, que muchas veces se contraponen con lo que la misma carnalidad, con lo que nuestra misma humanidad está dictando, está sentenciando que quiere. Y pues bueno, es una gran lucha que todos en mayor o menor grado hemos enfrentado en alguna ocasión, y pues podemos comprender el lenguaje que Pedro está utilizando para los hermanos que se encuentran en esta situación de dispersos, de expatriados, que se encuentran en prueba de fe, que han sido llamados a vivir una vida santa, que están construyendo sobre la roca y que ahora ya saben que ellos son un pueblo especial para Dios, son una nación de reyes y de sacerdotes que están al servicio de nuestro Dios. Entonces aquí, hermanos, los cristianos son elegidos, son amados, sin embargo también son extranjeros y son peregrinos. Fíjense qué contraste, porque podemos decir, bueno, si somos amados y somos elegidos por Dios, y somos ese pueblo realmente escogido por Dios, podría ser ilógico o incongruente que nos encontremos en una posición de ser perseguidos, de ser expatriados, de ser extranjeros, como lo menciona aquí, y sabiendo que nuestra patria pues es el cielo. Y pues que Pedro había llamado expatriados a sus lectores, sin embargo la misma palabra griega que es para pidemos, que la Reina Valera traduce como peregrinos en este versículo, es la misma palabra que se está utilizando. Pedro sigue manejando el mismo sentido de que son expatriados, de que son peregrinos. Y pues bueno, hay algo que enseña Pablo allá en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 20, para aclarar este punto acerca de ser expatriados, de ser peregrinos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ustedes han de recordar, queridos hermanos, si no les invito a buscarlo allá en su Biblia, en Hechos capítulo 1, cuando Lucas está narrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, después de haber dado instrucciones a sus apóstoles, después de haber resucitado, el Señor Jesucristo pues es elevado al cielo, es ascendido al cielo, y les dice a los apóstoles que están con él, voy a regresar a mi lugar, voy al Padre. Y pues bueno, ya se había hablado lo que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan, en el capítulo 14, en el Evangelio, donde nos dice que va a preparar lugar para nosotros, para donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces podemos entender, hermanos, el sentimiento de Pedro al vivir una vida por larga cantidad de años en el cristianismo, de una manera fiel, con sus tropiezos, porque obviamente Pedro no fue perfecto ya en su vida como apóstol. Aún como apóstol cometió errores, y pues bueno, los mencionamos en alguna ocasión, donde Pablo le reprende cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Y pues bueno, dice en ese momento Pedro que nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, y nos lo está rogando. Y nos está diciendo como extranjeros y peregrinos. Pablo nos aclara y nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el entender esto, hermanos, nos va a ayudar mucho a darnos la perspectiva de lo que estaba en la mente de Pedro. Porque recuerden el amor con el cual Pedro está escribiendo, y dice, amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos, sabiendo que tenemos una ciudadanía en los cielos, se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra los cuales ustedes están luchando todo el tiempo. Esta parte es muy importante, hermanos, que nosotros la podamos entender desde el punto de vista del autor, que es Pedro,
porque Pedro sabía la carnalidad, la debilidad que hay en nosotros, y pues bueno, desde ese punto de vista no nos habla con su autoridad apostólica, no nos habla como el pastor de los hermanos, sino nos está hablando como hermano. Dice: amados, yo les ruego que ustedes, que son extranjeros y que son peregrinos como yo, como Pablo lo enseña, que nuestra ciudadanía es en los cielos, se abstengan de los deseos carnales contra los cuales ustedes están luchando. En ese sentido, hermanos, el autor de los Hebreos nos muestra también lo siguiente, hablando acerca de aquellos héroes de la fe, de los cuales nos narra el capítulo 11 de Hebreos, hablando acerca de lo que es la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En Hebreos 11, en el verso número 13, el autor de los Hebreos está diciendo que todos los que había narrado hasta ese momento solamente habían visto de lejos la ciudadanía celestial que Dios les había prometido. Recuerden que al autor de los Hebreos está hablando de que ellos se les dio una morada terrestre, una tierra por habitar, lo que se le llamó en su momento como la tierra prometida o la tierra de Canaán, aquel lugar donde estaba lleno de bendiciones que llamaron tierra donde fluye leche y miel. Y pues bueno, hablando de la prosperidad de la tierra, y dice: todos ellos, todos los que se han mencionado en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice, no murieron sin haber recibido lo prometido. No pudieron llegar hasta esa tierra todavía, dice, sino mirándolo de lejos. Y aquí está hablando ya en el sentido espiritual, dice, creyéndolo y saludándolo, dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En ese sentido, hermanos, es en el que Pedro nos está invitando a ver el cristianismo, a ver nuestra vida, hermanos, como cristianos aquí en la tierra, sabiendo que estamos de paso y que las promesas de Dios son eternas, y que no importa, hermanos, que en algún momento de nuestra vida nos toque enfrentar la muerte. Muchas personas temen a la muerte, muchas personas tienen pavor a morirse, y pues bueno, eso nos habla de que no conocemos, hermanos, lo que hay más allá. Sin embargo, lo entendemos por fe, como nos habla la Escritura, de que la muerte es una separación del cuerpo y del espíritu, donde el espíritu, hermanos, que ha sido entregado a Dios, que ha vivido una vida conforme al propósito de Dios, va a esperar en un lugar de reposo, el cual el Señor Jesucristo llamó el paraíso, en aquella lección donde nos habla del rico y Lázaro. Lázaro, pues bueno, fue a aquel lugar de tormento porque había vivido de una manera que no agradaba a Dios, y el mendigo, el pobre, pues había, no Lázaro, sino el rico, Lázaro había vivido en esa posición, en esa postura de extranjero, de peregrino, que estaba de paso solamente por esta tierra, y pues bueno, se ve recompensado y llega al seno de Abraham, el cual el Señor Jesucristo va a llamar el paraíso. Y pues bueno, entendemos, hermanos, que aquí estamos de paso. Sin embargo, la muerte es el paso que nos acerca a las promesas de nuestro Dios, y Pedro va a mencionar aquí en un momento más que esa separación, hermanos, pues nos acerca más a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga y se manifieste, que Pedro va a llamar aquí el día de la visitación, en unos versículos más adelante, y que pues podemos entender, hermanos, a lo que se está refiriendo. Pedro también teniendo en mente que había estado presente cuando el Señor Jesucristo asciende, y aquellos varones con vestiduras blancas les dicen: varones galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este Jesús, así como fue llevado al cielo, así mismo regresará. Y Pedro sabía que el Señor Jesucristo va a regresar. Por eso nos está invitando también a nosotros, iglesia del siglo actual, iglesia de Cristo, que nos mantengamos, hermanos, con un pensamiento que somos extranjeros, que somos peregrinos, y pues la invitación es la misma, a que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debido a que eran personas cuya ciudadanía estaba en el cielo, los lectores de Pedro habían de abstenerse de los deseos carnales
es decir, renunciar a los impulsos naturales del cuerpo. Pablo mencionó a los hermanos de Tesalónica, ya en el 5:22, absteneos de toda especie de mal. Y pues bueno, ahora al entender nosotros el concepto que está manejando Pedro, la palabra en griega es la misma. Abstenernos es negarnos a hacer algo que tal vez el cuerpo está deseando, pero sabemos en nuestra mente, en nuestra moralidad, en nuestra vida espiritual que batalla, que está luchando contra algo que va en contra de los designios de Dios. Y pues bueno, aquí podemos entenderlo de una mejor manera cuando Pablo lo menciona a los hermanos de Galacia en el capítulo 5, los versículos 16 y 17, y dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el verso del verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y fíjense, hermanos, cómo lo está mencionando aquí Pablo de una manera pues bastante simple, aunque sabemos que la lucha es grande. Estos dos elementos, los deseos carnales y la vida espiritual que deseamos llevar delante de Dios, nos vamos a encontrar en una fuerte lucha, en un gran dilema, porque por una parte la carne siente y desea aquellos impulsos que tenemos nosotros como seres humanos, y el Espíritu nos está dictando en nuestra mente, nos está dictando desde nuestra conciencia que no está bien lo que estamos deseando. Y viene ahí la lucha, Santiago lo llama, cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, en el capítulo 1 de Santiago. Entonces pues podemos entender, hermanos, esa gran lucha que tenemos y la invitación que está haciendo Pedro en este caso para los hermanos que estaban batallando, los hermanos que eran expatriados, que estaban en prueba de su fe, que se les había llamado a ser santos y que ahora sabían cómo los veía Dios a ellos. Dice: hermanos, absténganse de los deseos carnales que están teniendo ustedes, porque tal vez para ellos era más fácil desistir, tal vez para ellos era más fácil hacerse al mundo que mantenerse en su vida como cristianos. Entonces se hablaban muchas cosas en contra de los cristianos del primer siglo, que es lo que Pedro menciona en este versículo número 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice aquí Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. El hecho de mantenernos, hermanos, en nuestra postura como cristianos, de mantenernos en nuestra fidelidad a Dios, en fidelidad a su palabra, es algo, hermanos, que nos va a ayudar a nosotros a tener la fortaleza, no física, sino espiritual, para poder resistir, hermanos, aquellos deseos que batallan en nuestra carne, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que, como Pablo lo explicó allá en Gálatas, estamos teniendo esa batalla. Y yo sé, hermanos, que aquí todos vamos a coincidir en lo mismo. De alguna u otra manera, en mayor o menor grado, todos enfrentamos esto. Y no digo esto para justificar a nadie, ni justificarme yo, sino que estamos todos expuestos a caer. Pablo lo mencionó en varias ocasiones y Pedro pues lo comprendía perfectamente, sabiendo que él había negado al Señor Jesucristo. Y dice Pedro: mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, porque es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a mantenernos en nuestra vida espiritual haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y aquí, hermanos, lo que Pedro está haciendo, esperaba que los cristianos fueran conscientes de la manera de su comportamiento, en que su comportamiento se mostraba ante la cultura pagana que los estaba rodeando. Recuerden que Pedro está hablando para los cristianos, está hablando para la iglesia, principalmente aquellos hermanos que se encuentran expatriados, que se encuentran siendo perseguidos y que se está hablando cosas malas de ellos. Por aquí lo dice de una manera pues bastante clara: para lo que murmuran de vosotros como malhechores. Cuando Pedro está usando aquí la palabra gentiles, tenemos que comprender, hermanos, que cuando un judío usaba la palabra gentiles para referirse, quería decir una persona no judía.
De la manera que, como Pedro usó aquí la palabra gentiles, no quería decir alguien no judío, sino Pedro quería decir alguien no cristiano. Aquí lo que está haciendo Pedro es hablándonos ya como cristiano, ya hablándonos de todos aquellos que no conocen a Dios, todos aquellos que no son miembros de la iglesia de Cristo, que todos aquellos que no son ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa de la cual Dios está viendo con agrado, y que a pesar de ser esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, se habla mal en contra de ellos. Aquí Pedro va a mencionar y mantener esta misma idea hasta lo largo del capítulo 4, por eso les dije al inicio, aquí Pedro va a mantener el mismo pensamiento de que debemos comportarnos como cristianos a pesar de la adversidad, y muchas veces nos va a tocar sufrir. Dice Pedro en el capítulo 3, en el verso número 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y si se dan cuenta, pues está usando prácticamente las mismas palabras. Pedro quiere que los hermanos, a pesar de que se está hablando mal de ellos, puedo atreverme a pensar que también estaban hablando mal del mismo Pedro, ellos se mantuvieran en la posición de seguir firmes en su fe. Y pues bueno, esto nos debe de animar a nosotros mucho, hermanos, y darnos un parámetro de que cuando de alguien se está hablando mal injustificadamente, o diciendo mentiras, o calumniando, o como dice aquí, murmurando, y son mentiras, debemos de aplicar aquí lo que el Señor Jesucristo mencionó allá en Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor Jesucristo mencionó: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, no en la tierra, sino en los cielos, donde está nuestra ciudadanía, porque aquí en esta tierra somos extranjeros y somos peregrinos. Entonces, hermanos, al entender, hermanos, nosotros esta parte de que en esta tierra van a hablar de nosotros por ser cristianos, van a murmurar de nosotros, porque mucha gente llega a pensar que como cristianos nos sentimos superiores a ellos. No es que el cristiano se sienta superior. Estamos conscientes de nuestra falta, estamos conscientes de nuestros pecados, sabemos de dónde nos ha rescatado nuestro Dios y el precio que se ha pagado por nuestra salvación. No somos mejores, simplemente somos más conscientes y hemos decidido aceptar la salvación que se nos está ofreciendo. Seguimos batallando con nuestras pasiones y nuestros deseos, lo que Pedro mencionó en el verso anterior, esas luchas que batallan contra el alma, esos deseos carnales que estamos luchando y enfrentando día a día. Pero dice Pedro: mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Ahora sí ya está generalizando judíos y gentiles. Ya no está diciendo solamente desde el punto de vista como judío, sino aquí gentiles está hablando todos aquellos que no conocen de Dios. Y en este mismo versículo, hermanos, dice la Escritura: en lo que murmuran de vosotros como malhechores. La palabra murmurar, hermanos, significa literalmente hablar mal en contra de alguien. Aquí se refiere a los chismes y críticas que los no cristianos hacían contra la iglesia. Y les voy a mencionar por lo menos aquí 3 cosas que se mencionaban en contra de la iglesia del primer siglo. Y esto, hermanos, se nos lleva a ubicarnos en un contexto histórico cristiano, donde la iglesia se ha enfrentado a todas estas críticas. Y pues bueno, estaremos viendo los versos siguientes, 13 y 14, donde Pedro invita a los cristianos a sujetarse también a las autoridades, a pesar de lo que están murmurando de ellos como malhechores. La palabra malhechores quiere decir como criminales. Y pues bueno, entendemos que a los cristianos sí tenemos, ahora sí, como dicen coloquialmente, cola que nos pisen, porque cada uno sabemos, ¿verdad?, lo que hemos hecho, de dónde nos sacó Dios, los pecados que el Señor ya nos perdonó a través de la sangre de Cristo.
Pero las acusaciones que se hacían principalmente contra la iglesia del primer siglo son estas tres. Los cristianos eran acusados de canibalismo, eran acusados de rebeldía y eran acusados de perversión. De canibalismo, hermanos, porque la gente escuchaba, hablando acerca de la cena del Señor, lo que se menciona y los textos que nosotros comprendemos que le llamamos o que encontramos la institución de la Santa Cena o de la Cena del Señor, donde Pablo menciona ya en 1 Corintios, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces ahí la gente que pasaba y escuchaba el culto de adoración a nuestro Dios, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos son caníbales. Para eso les estoy hablando de que la historia narra de que los cristianos no tenían edificios en donde congregarse, se reunían en casas y que estaban siendo perseguidos, que habían sido expatriados. Recuerden, después de la muerte de Esteban, Saulo entraba casa por casa persiguiendo a los cristianos. Así que los cristianos adoraban en túneles, adoraban en baños, adoraban en lugares, hermanos, que pues podemos decir no son dignos. Pero la gente que estaba por ahí, que escuchaba hablar de eso, decían, los cristianos son caníbales. Por eso dicen lo que murmuran de vosotros como malhechores. Y eso es ubicándonos en el contexto histórico. A los cristianos se les acusaba de rebeldía. Hablaban de un solo Señor, de un solo Dios, cuando en aquel momento solamente tenían un solo Señor, y era el César. Aquel que se atreviera a decir que había otro Señor, en el sentido de curios, de dueño de ellos, era matado. Y por eso muchos cristianos fueron entregados en el Coliseo, en la arena, por confesar que Cristo era su Señor y no aceptar al César como su Señor, como dueño de sus vidas. Y hermanos, esto le costó la vida a muchos cristianos. Y pues hoy podemos comprender nosotros, ¿verdad?, parte de la historia, todo lo que hablaba acerca de la vida en el primer siglo. Y es donde Pedro está mencionando que se está desarrollando toda esta carta, y es una carta de ánimo para los hermanos, pero también les está diciendo, mantengan buena su manera de vivir, para que todo lo que están hablando de nosotros como cristianos, en el día que venga la visitación del Señor, en el día que el Señor Jesucristo venga a llevarnos, porque aquí somos extranjeros y peregrinos, puedan darse cuenta que lo que estábamos haciendo solamente eran buenas obras. Estamos hablando, hermanos, de que también los cristianos del primer siglo eran acusados de perversión, eran acusados de amor entre hermanos, porque pues como la Biblia nos dice, somos hermanos, porque nos ha comprado, nos ha redimido la misma sangre, la de nuestro Señor Jesucristo. Y pues dice, bueno, la hermana es mi esposa y estoy manteniendo una relación marital con mi hermana. Ellos le llamaban que era incesto. Y pues bueno, sabemos que dista mucho, ¿verdad?, el pensamiento de los gentiles, el pensamiento de la gente del mundo, como llamamos hoy nosotros, a lo que enseña la Biblia, al contexto bíblico en el cual nos estamos ubicando. Por eso Pedro va a mencionar y a mantener mucho el día de la visitación. Lo menciona en el 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cuando venga el Señor Jesucristo, en el día de la visitación, en el que Él venga a recoger a su pueblo, a todos aquellos que son nación santa, pueblo adquirido por Dios, que son reyes y que son sacerdotes y que sean llevados a su ciudadanía celestial, es ahí donde vamos a ver quiénes son realmente los que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios. Si ustedes abandonan esa buena manera de vivir que tienen, no van a alcanzar las promesas de Dios, no van a alcanzar a heredar ese reino, no van a cobrar esa herencia que está reservada para vosotros en los cielos, incontaminada, incorruptible e inmarcesible, como ya lo mencionó Pedro en los versos del primer capítulo. Así que, hermanos, la invitación es considerar nuestras buenas obras, como lo mencionó el Señor Jesucristo allá en Mateo 5, en el verso 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, la labor que nosotros tenemos como cristianos es una labor grande, donde nosotros tenemos que esforzarnos día a día por mantener buena nuestra manera de vivir delante de la gente que no conoce a Dios.
y que si hay acusaciones falsas en contra de nosotros, si hay calumnias, si hay malos entendidos, nosotros mantengamos buena nuestra manera de vivir siempre delante de Dios primero que nada, porque Él es el que todo lo ve. Y pues bueno, ahora sí, en el día de la visitación, en el día del juicio, se van a considerar las buenas obras que cada quien haya hecho y que se haya mantenido recto, íntegro delante del Señor. Dice el verso número 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y fíjense, eso es bien interesante, porque aquí al decir por causa del Señor, no nos está diciendo para que no hablen mal de ustedes, no nos está diciendo para que no sufran, no nos está diciendo para que no los acusen injustamente. Por causa del Señor. De aquí, hermanos, pues este es fragmento de un comentario. En la siguiente selección de la carta, los versículos desde el 13 hasta el capítulo 3, en el verso número 7, el apóstol va a instar al sometimiento en 3 ámbitos de la vida. El primero, de los ciudadanos a los gobernantes. En el segundo, de los esclavos a los amos. Y en el tercero, de las mujeres a sus maridos. Las amonestaciones parecen ser una extensión de lo que vimos en el verso anterior, en el verso número 12, que dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto, hermanos, tenemos que comprenderlo como en un sentido general, y por eso les decía, desde aquí, desde los versos 11, 12 en adelante hasta finalizar toda esta primera carta, Pedro quiere que los cristianos nos esforcemos por mantener buena nuestra manera de vivir entre la gente que no conoce a Dios. Y pues bueno, de aquí, hermanos, podemos entender lo que las palabras que narra Hechos en el 4:19. Dice: mas Pedro y Juan, fíjense, aquí ya está involucrado Pedro, respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y acá en Hechos 17, en el verso número 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso es parte, hermanos, de lo que la Biblia nos demuestra, y podemos comprobar con datos históricos de que los cristianos eran acusados injustamente. Una de las acusaciones más comunes contra los cristianos, como se lo mencioné hace un momento, es que estos eran rebeldes y desordenados en su conducta y poco dispuestos a acatar los decretos de las autoridades civiles. Por eso la invitación de Pedro es: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, se sea el rey. Y fíjense cómo está escrito la palabra rey. No es con mayúscula, no refiriéndose a nuestro Dios, no refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, al rey que estaba gobernando en ese momento. Y esto, hermanos, pues nos ayuda a comprender mejor la perspectiva de lo que estaban viviendo los hermanos del primer siglo. Dice el verso 14: y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esto, hermanos, hablando de la misma historia, del mismo contexto histórico, dice aquí, el rey aquí se refiere a uno de los más crueles emperadores romanos. Estamos hablando de Nerón. Y pues bueno, ya lo vimos en la introducción cuando empezamos el estudio de esta primera carta. Sabemos, hermanos, por datos históricos, que este fue conocido por incendiar Roma y acusar a los cristianos de su fechoría, de lo que él había hecho. También es conocido por ser quien puso martirio a Pablo. Un aspecto importante es: Pedro no dio alguna instrucción respecto a los malos gobernantes, por lo cual la sujeción no está determinada por la conducta buena o mala de ellos. Dice Pedro: hay que sujetarse a las autoridades que están y a los gobernadores, porque por él, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pablo lo explica de la misma manera en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. De hecho, los versículos, creo que hasta el verso 6, habla acerca del sometimiento a las autoridades superiores. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense, hermanos, lo duro, lo difícil de ser cristiano, ya no tanto en el primer siglo, sino también en la actualidad. Nos está diciendo aquí Pedro, hay que sujetarnos a las autoridades, hay que sujetarnos a los gobernadores, porque ellos están para infundir castigo a los malhechores y están para alabar al que hace el bien. Sin embargo, no nos está diciendo que a todos aquellos que están poniendo las autoridades como norma o normativa en la sociedad sea bueno. Hoy podemos ver la realidad de las cosas que estamos viviendo y pues bueno, por parte de las autoridades hay muchos cambios en las leyes, normatizando conductas que la misma Biblia condena, que mismo Dios no aprueba. Pero aquí, hermanos, se va a mostrar nuestra buena conducta como cristianos. Así que la invitación es seguirnos esforzando, seguir luchando por hacer la voluntad de nuestro Dios en todo momento. Y dice el verso número 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Y pues bueno, este versículo lo estaremos viendo, si Dios nos da oportunidad, la próxima semana. El verso número 15 en adelante estaremos continuando la clase. Espero, hermanos, poder cumplir delante de Dios con ustedes en cuanto a la enseñanza se refiere, y que podamos comprender lo que Pedro nos está escribiendo en esos versículos, animándoles a que, hermanos, pues luchemos primero con nuestra carne y pues ahora sí, nos esforcemos por mantener buena nuestra conducta delante de la gente que no conoce a Dios y aún delante de las autoridades, haciendo lo que es correcto a los ojos de nuestro Dios. Gracias por su atención, hermanos, que Dios los bendiga, y si Dios nos da oportunidad, nos estamos viendo la próxima semana, el próximo viernes, si Dios lo permite. Dios los bendiga grandemente.